cordial saludo a todo el plantel docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Bienvenidos a esta sesión del curso de capacitación para el desarrollo de competencias TIC para la docencia desarrollado en el marco del plan de contingencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta presentación es ayudarles para que puedan transformar sus actividades presenciales a la modalidad virtual. Tal es así que muchos académicos coinciden al afirmar que enseñar en tiempos de incertidumbre requiere creatividad y flexibilidad para ayudar a los estudiantes a alcanzar los aprendizajes centrales del curso en un ambiente virtual u online. Esta tarea nos encomienda a considerar las recomendaciones para transformar una clase presencial en un aula virtual. Para virtualizar las clases presenciales es necesario pasar por tres fases fundamentales: rediseñar, implementar y gestionar. En la clase de hoy vamos a trabajar eminentemente los aspectos o los procedimientos que debemos considerar para rediseñar esa clase presencial a una modalidad virtual. Rediseñar es cuando ya tengo algo previamente establecido que ha sido creado, concebido para realizarlo de una manera en clases presenciales. Y la idea es pensar cómo rediseñar, reestructurar de manera que puedan ser aplicables a una modalidad virtual. Al rediseñar, todavía no nos estamos involucrando de lleno con las tecnologías. Tengo que diseñar primero las actividades de aprendizaje, definir los objetivos, preparar los diferentes recursos, de manera a establecer una nueva línea de trabajo en el ámbito virtual. Para rediseñar es necesario preparar la clase, es decir, planificar. Considerar los objetivos de aprendizaje, describir la actividad, identificar los recursos digitales, como también determinar el producto o entregable, desarrollar los aspectos que debemos tener en cuenta para hacer una retroalimentación y posterior evaluación. Cuando respondo a la pregunta ¿qué espero que mis estudiantes aprendan esta semana?, estoy concibiendo el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje no es otra cosa que el enunciado específico en relación a lo que los estudiantes van a aprender. Generalmente ya se encuentran expresados en los programas de estudios. Sin embargo, para virtualizar tu clase conviene revisarlos y escribir un objetivo de aprendizaje por proceso formativo, por ejemplo, para una semana o para un mes. Recuerde que un buen objetivo de aprendizaje incluye una audiencia, a quién va dirigido, un comportamiento, conducta o desempeño que me indica el qué es lo que deseo que mis alumnos aprendan. Una condición, un requisito o una exigencia que me indica cómo lograrán ese aprendizaje. Y un grado o rango que me indica cuánto deben aprender. Es necesario pensar en las actividades que debemos diseñar para que los alumnos o los estudiantes se sientan desafiados en la semana. En ese contexto, debemos identificar en el plan de estudio los temas y distribuir el trabajo de los estudiantes en forma de actividades semanales, por ejemplo. Igualmente, identificar temas que requieran una exposición de su parte
y decida si la misma será a través de una videoconferencia, videoclase o una grabación de audio. Igualmente debemos definir claramente las acciones que deben realizar los estudiantes, redactando una consigna bastante específica. Al elaborar las consignas, debemos describir las acciones que el estudiante debe realizar para alcanzar el aprendizaje. Es como un plan de trabajo lo más detallado posible. Por eso debemos describir la actividad paso a paso. Esa consigna debe tener directivas precisas, indicando, por ejemplo, qué es lo que deben realizar los estudiantes, cuáles son los materiales o recursos que utilizarán, cuál es el producto entregable que debe surgir de esa construcción y cuáles son los aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar el trabajo. Los recursos digitales hacen referencia a todos aquellos contenidos digitales que el docente pone a disposición de sus alumnos para que pueda realizar las actividades de aprendizaje. Entonces es necesario seleccionar entre los contenidos que ustedes utilizan en sus clases presenciales aquellos más pertinentes para el tema que van a desarrollar en esa aula virtual. Luego, digitalizar aquellos contenidos de su propiedad que se encuentren en soporte físico. Cuando tengan un objeto que desean presentar, por ejemplo, tomen una fotografía o realicen un video donde se destaque las características del objeto. Es necesario siempre respetar las normas de derecho de autor que protegen los contenidos digitales y los contenidos digitalizados. Es necesario curar y organizar los contenidos en un repositorio personal, por ejemplo, en una carpeta o en un dispositivo o utilizando marcadores. También al planificar debemos definir el producto de aprendizaje, es decir, el entregable, el resultado de la construcción que realizan los estudiantes. En ese sentido debemos definir ese producto, por ejemplo, teniendo en cuenta el formato, si queremos en imagen, video o audio. Verificar que ese producto responda íntegramente a los requerimientos contemplados en la consigna. Es necesario definir la retroalimentación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, decidir, por ejemplo, si la retroalimentación se va a realizar de manera individual o grupal o para todo el curso. La retroalimentación es fundamental dentro de la tarea del orientador, de manera que el profesor sea capaz de realizar una devolución a sus estudiantes donde juntos analicen conceptualmente el proceso realizado y el producto de aprendizaje entregado. Esto favorece, fomenta el aprendizaje significativo. En un contexto virtual es sumamente importante este feedback, pues es una manera de estar en contacto con los estudiantes. Ahora bien, ¿cómo se evalúa en una educación virtual? La evaluación responde al mismo proceso de aprendizaje. Por ello es importante que los criterios sean claros, verificar el logro de aprendizaje utilizando no solo cuestionarios, sino también entrevistas virtuales, demostración en videos, coevaluación y metaevaluación. Es necesario entonces rediseñar esos criterios y sus formas de evaluar. En el aprendizaje virtual, la evaluación y la coevaluación es muy importante. Entonces se debe elaborar
las rúbricas para valorar el proceso, como la entrega de productos. Esa entrega de productos es totalmente digital y esto permite al docente realizar las valoraciones por escrito a cada estudiante. Considerando todos los elementos mencionados precedentemente, estamos realizando un rediseño de la clase presencial a una modalidad virtual, concibiendo una planificación coherente, considerando todos los recursos y los elementos necesarios para esa transformación y principalmente considerando los momentos didácticos. Bien, espero que estas sugerencias, estos tips para virtualizar una clase presencial les haya sido útil y les ayude a realmente realizar una planificación didáctica rediseñada.